Vamos a leer a partir de los versículos, 14 al 21. 14 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21, dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a tener una oración. Padre, Señor nuestro, ahora que abrimos tu palabra, nosotros queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú quieras concedernos, Señor, esta enseñanza. Tú quieras abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos quedarnos con aquello que necesitamos. Que tú quieras traer a nuestra alma el bien que tú tienes preparado para hoy, que podamos descansar, Señor, en tu soberanía, podemos descansar en tu providencia, podemos descansar, Señor, en que es tu anhelo, tu deseo, que tu iglesia sea santificada a través de tu verdad. Ayúdanos, Señor, para que podamos exponer tu palabra como conviene y pueda encontrar tu iglesia la gracia a través de ella. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, nosotros podemos ver en unas palabras como esta, en un pasaje como este, cómo la centralidad de todo lo que el Señor está enseñando aquí está totalmente centrado en la fe. Está centrado en el creer. Está centrada en aquella situación o aquella condición que tiene que tener el hombre o pasar el hombre o experimentar el hombre para poder tener alguna relación con Dios, algún contacto con Dios. Estas palabras, estos versículos, lo que Cristo enseña aquí, es una enseñanza central en la fe que Dios requiere, la fe que Dios demanda como un medio para que los hombres puedan conocer el reino de Dios, para que puedan ser salvos. Una de las primeras cosas que nosotros vemos aquí en estas palabras, en este pasaje, es que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe no es algo que está en el hombre, como muchas religiones pueden predicar, que Dios obró de una manera, Dios hizo lo que fue suficiente hacer, y luego hay algo en el hombre que despierta en algún momento, donde el hombre pone de sí mismo, llamado fe, donde el hombre puede recibir la salvación. Pero nosotros vemos en un pasaje como este claramente que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe es algo que Dios tiene que darle al hombre para que el hombre, por medio de ella, como un medio, pueda alcanzar su misericordia. Nosotros vemos esto apoyado en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a considerar simplemente dos de ellos. Uno bien conocido está allí en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Acompáñenme, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Vemos allí el apóstol Pablo como él declara directamente que la fe es algo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Es un don de Dios, es algo que tiene que venir de lo alto, es algo que tiene que venir de parte del Creador. No hay, en la naturaleza del hombre, no hay nada en él, no hay una química en él, no hay algo en su analogía, no hay algo en su naturalidad que produzca ese elemento que es la fe que se necesita para poder salvarse. El hombre está incapacitado totalmente, él está muerto en sus delitos y pecados, él está totalmente en tinieblas, él es un ser que se encuentra totalmente destituido de la gloria de Dios y Dios tiene que hacer algo por él. Esa gracia, ese algo, tiene que venir de fuera, no está dentro de él, tiene que venir de manera externa hacia lo interno de él para que él pueda recibir algo que tiene que ser dado para que él pueda alcanzar la dádiva de Dios. Así que vemos claramente aquí en este versículo que la fe es un don de Dios, tiene que venir de parte del Señor, no está en el hombre. A nosotros considerar que la fe es un don de Dios, aquí es lo que aclara bien nuestro Señor Jesucristo en estas palabras, en estos versículos. Pero para entender mejor esto tenemos que remontarnos al principio del capítulo, para poder entender mejor y más claramente de qué está hablando el Señor Jesucristo aquí. Nosotros conocemos bien este pasaje, ¿verdad? Es un pasaje que había un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un principal entre los judíos. Este hombre, dice allí el pasaje, que vino al Señor Jesús de noche. Y este hombre se acerca al Señor y declara algunas cosas allí al Señor, en la intimidad con el Señor. ¿Por qué Nicodemo se acerca al Señor en un momento nocturno? ¿Por qué Nicodemo se acerca al Señor a hablar palabras que son dignas de considerar? Porque parece que incluso hay una inquietud en el corazón de este hombre al acercarse a Cristo. ¿Pero por qué él se acerca a Cristo de noche? Aquí pudiéramos ver que quizás hay algún tipo de fe en Nicodemo. Hay algún tipo de credulidad para poder acercarse a Cristo. Quizás podemos ver que hay alguna manifestación de algún tipo de fe, ¿verdad? Que parece verse en él para poder venir hasta Cristo. ¿Pero es esto de una verdadera fe? La fe que se pudiéramos decir que tuvo este hombre Nicodemo es una fe humana. Es una fe terrenal, es una fe que no desciende de lo alto, es una fe que produce el hombre, es un tipo de credulidad que está sostenida por movimientos dentro del hombre, inquietudes y temores dentro de él. No es la fe verdadera, es una fe humana, ¿verdad? Y Nicodemo puede ser que esta fe o este tipo de fe humana puede estar producido, puede bien estar producido por lo que él escuchó de Cristo. Porque él mismo confiesa, nosotros, él y otros, ¿verdad? Seguramente otros del grupo del Sanedrín. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, dice él. Sabemos que tú eres profeta. Él reconoce la predicación de Cristo, él reconoce que Cristo tiene que tener algún tipo de relación con el Padre. Y esto parece una fe, pero esto es algo humano, es meramente humano, es generado por el conocimiento que él tiene y por alguna inquietud que él tiene en él mismo. Pero la fe, hermanos, como hemos dicho hace un momento, la fe es un don de Dios. La fe no está en el hombre, no se produce en el hombre. El hombre no puede tener ese medio, porque Dios tiene que dar ese medio para que el hombre pueda ver, en este caso en las palabras del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Dice el versículo 5, vamos a leer a partir del 4, Nicodemo le dijo, después de que el Señor le dijo a él que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como si el Señor le estuviese diciendo a Nicodemo, la carne es condenada, la carne está bajo condenación, la carne es corrupta y siempre seguirá corrupta. La carne es de aquí abajo, la carne no puede producir ningún acercamiento a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo corrupto seguirá siendo corrupto, no hay manera que el hombre pueda modificar esto. Nosotros vemos a Nicodemo responder aquí estas palabras, que cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros pudiéramos quizás notar con estas palabras que quizás este era un hombre ignorante, ¿verdad? Porque hasta la respuesta que él da acerca de lo que Jesús le revela, hasta parece que es una pregunta infantil. Es algo que puede quizás estar en la mente de un niño pequeño al escuchar lo que el Señor dijo. Es verdad que él no entendió lo espiritual, el Señor se lo dice más adelante. Pero ¿será que Nicodemo no entiende de metáforas? Nicodemo, siendo un maestro de la ley, ¿él no entiende de metáforas? ¿Será que él no entiende lo que el Señor está diciendo? ¿Será que lo que hay en él es un desconcierto que él está pidiendo al Señor o con estas palabras, como parece absurdo lo que él le contesta al Señor? Hermanos, no. Lo que hay en Nicodemo es incredulidad. Es incredulidad. Lo que hay en este hombre es una falta de poder creer en lo que Cristo le está diciendo. Así que vemos que aún en este hombre nosotros podemos ver que esto que es producido en él, que parece ser quizás un tipo de fe, no es fe. Porque lo verdadero es que la fe es un don de Dios. Es Dios quien tiene que producir eso en el hombre. En segundo lugar, hermanos, nosotros podemos ver que la fe humilla. La fe humilla. La fe humilla al hombre. La fe lo que hace es que el hombre pueda ser descubierto en su podredumbre. Es que el hombre pueda verse a sí mismo y ver realmente cuál es su carencia. La fe lo que hace es humillar al hombre, es poner al hombre en el polvo, es poner al hombre en la tierra. Es abrir los ojos a él para que él pueda ver que él no es nada, que él necesita de Dios, que él necesita de la gracia de Dios, que él necesita que de fuera venga algo para que sea provisto para él algún tipo de favor de Dios. La fe humilla. La fe nos muestra nuestro orgullo. La fe nos muestra nuestra incapacidad. La fe debe humillar al hombre. ¿Qué es lo que le está diciendo al Señor aquí a Nicodemo cuando le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otra vez, Nicodemo como diciendo, ¿cómo puede un hombre viejo un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que está diciendo Nicodemo aquí es lo siguiente. Tú lo que quieres es que un hombre como yo, un hombre viejo como yo, un hombre de mi estirpe, un hombre de mi trascendencia, un hombre de mi linaje, tú lo que quieres es que yo abandone todo lo que yo he construido a lo largo de todos mis años y te siga. Tú lo que quieres es que yo me ponga a la altura de esos publicanos que te están siguiendo, de esas prostitutas. Tú quieres que yo me ponga a la altura de esos pecadores y te siga. Un hombre como yo, con mi sabiduría, con mi inteligencia,
¿Cómo puede ser, le pregunta Nicodemo a Cristo? Porque yo soy demasiado sabio, yo soy demasiado inteligente, yo soy demasiado religioso. ¿Eso es lo que tú me pides? Yo soy demasiado. Y sí, por ser un hombre demasiado, es que Cristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La fe te tiene que humillar. La fe verdadera te tiene que llevar a reconocer que tú no eres nadie, que tú no tienes ninguna dignidad, ningún merecimiento de recibir de parte de Dios nada. Eso es lo que hace la fe verdadera. La fe verdadera te quita la máscara. Ella te quita aquel engaño que tú tienes en tu corazón de pensar que de algún modo tú puedes seguir justificándote a ti mismo por medio de lo que tú haces o has hecho en algún momento. No, Nicodemo no tenía fe. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, para poder siquiera ver el reino de Dios. La fe nos humilla, debe humillarnos, necesita humillarnos. Aquella persona que dice que tiene fe o que ha tenido fe en Cristo y que dice tener su salvación, que dice ser salva y que ha entendido que a través de la fe es así, pero nunca ha experimentado la humillación, nunca se ha visto a sí mismo, no camina en un arrepentimiento continuo porque ha visto quién es de manera real, eso no es fe verdadera. Porque la fe verdadera humilla al hombre, debe humillar, necesariamente debe humillar al hombre. ¿Y cómo es esto?, preguntó Nicodemo. ¿Cómo funciona esto? Él no estaba entendiendo lo espiritual verdaderamente, él no entendía de lo que Cristo le estaba hablando. Pero aún así él se mantenía en su orgullo y no quería someterse a lo que el Señor le pedía. El Señor le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros escuchamos el viento. No lo podemos ver, pero lo podemos oír. Podemos verlo como zumba a través de los objetos. Podemos escucharlo cuando él zumba a nuestro propio oído. Así, dice el Señor, es la operación del Espíritu Santo. No hay un control sobre Él. No podemos ver lo que Él está haciendo, no podemos amarrarlo, no podemos sujetarlo. Es algo soberano de Dios. Por eso decíamos en un principio que la fe es un don de Dios. Eso ocurre por la voluntad de Dios. Es cuando Dios quiere, no es cuando nadie corre, sino es cuando Dios tiene misericordia. El Espíritu Santo obra y desciende sobre aquel que el Señor designa, ¿verdad? Y esto nos habla, hermanos, que la fe es por medio, o la fe viene, o está totalmente ligada a la elección del salvo, aquel que va a ser salvo. Está totalmente ligada a esto. Y si tú has predicado el Evangelio a personas que son religiosas o se mantienen en alguna religión y ellas descansan en que su salvación es por medio de las obras, aún dicen que también es por la fe o por la gracia, pero también incluye allí las obras, tú podrás ver que estas personas nunca te van a asumir o te van a decir que ellas son salvas. Porque la religión falsa, o la religión que no es, o la salvación que no viene derivada solamente de la fe sola, ella no conoce la salvación. Por tanto,
como su salvación es basada en las obras, ella piensa que ella tiene que llegar en el día del juicio y allí es donde Dios pondrá en una balanza sus obras malas y sus obras buenas y allí es donde se determinará su salvación. ¿Verdad? Pero eso no es así. Dios nos deja ver en su palabra que aquellos que son salvos, ellos pueden saber que son salvos. Ellos pueden saber que han sido elegidos por Dios. Si tú vas conmigo allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, leemos a partir del versículo 3. Dice así el apóstol Pablo: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, dice Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Allí hay un conocimiento, allí Pablo y aquellos que están con él se están acercando al Señor en gratitud por estos hermanos que a través de ciertas obras, a través de lo que ellos, Pablo y los que estaban con él, estaban viendo obras a través de la fe de ellos, la perseverancia en la fe, seguían firmes en la fe. Él también estaba viendo la obra del amor de ellos, el trabajo del amor, el trabajo que es producto del amor que habían ellos. Bien podría ser obras de misericordia, bien podría ser la atención a los más débiles, bien puede ser la instrucción a aquellos necesitados, bien puede ser la perseverancia en predicar la palabra, aún en medio de persecución, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo y aquellos veían esto en aquellos hermanos de Tesalónica, ellos podían dar un veredicto. Ellos podían decir, verdaderamente no hay duda, ustedes son escogidos de Dios. O sea que la fe está totalmente arraigada con la elección. Con la elección. Primeramente viene la elección de Dios en la eternidad, porque así obra Dios. Vemos en el pasaje que nosotros estamos considerando, allí en Juan 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí Dios no está hablando que Dios va a salvar a todo el mundo. Dios no envió a Cristo al mundo a salvar a toda la humanidad. No se trata de esto. Nosotros vemos en la Biblia muy claramente que hay muchas personas que son condenadas, que van al infierno. Entonces no puede ser que esto sea algo literal, que está hablando que Dios va a salvar a todo el mundo de manera soberana, sino que Dios va a salvar a gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Gente sin distinción, todo tipo de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios lo que va a hacer es, a través de su gracia, a través de su poder, es manifestar que aquellos que han sido escogidos, han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, como bien Pablo aquí puede conocer a través de las obras de ellos, que van a creer, que van a recibir esta fe. Ellos van a creer sí o sí, aquellos que son ya escogidos y elegidos por el Señor. La doctrina de la elección es algo que toda la Biblia lo manifiesta de manera clara. Y podemos ver que la fe está totalmente arraigada con la elección. Aquellos que son del Señor, aquellos que han estado ya en la mente de Dios, aquellos que han sido ya programados en el plan de salvación en la eternidad, ellos van a creer sí o sí. Y fíjese que aún todo esto, hablando con este hombre Nicodemo, era algo que él debía conocer. Era algo que él ya debía saber. Como maestro de la ley, como conocedor de la Escritura, es algo que él debería conocer.
Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto cuando el Señor estaba tratando de explicarle a él lo que es la salvación? ¿O cómo proviene la salvación a través de la fe? Jesús respondió y le dijo, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí los eruditos no están seguros de que cuando el Señor está hablando aquí en plural, se está refiriendo a Él y a todos los que vinieron antes que Él, es decir, los profetas. A un Juan el Bautista, que vino proclamando las bendiciones del reino. O si el Señor está hablando aquí de lo que testifica Él, el Espíritu y el Padre, de lo que Él ha recibido del Padre y está ahora testificando. Pero de una manera u otra, lo que destaca aquí es que no se recibe el testimonio. No se recibe la palabra, no se recibe el Evangelio de esta forma. Habíamos comentado que los fariseos y todo el grupo del Sanedrín, ellos rechazaron a Juan el Bautista. Él vino predicando una salvación a través del arrepentimiento y ellos rechazaron las palabras del Señor Jesús también, rechazaron a los profetas también. Ellos no reciben el testimonio, porque ellos descansan en sus obras. Ellos descansan en la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Ese era el sistema de ellos. Y ellos no podían reconocer que un testimonio que proclamaba la salvación a través de un Dios soberano no era recibido, no podía ser recibido. Pero el Señor le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí están sucediendo cosas. Aquí hay personas que están creyendo, hay personas que se están arrepintiendo y están manifestando un cambio de vida. Hay cosas terrenales que están pasando. Son espirituales, pero son terrenales, son visibles, están siendo manifestadas. El Espíritu está descendiendo y haciendo una obra visible. Hay señales y prodigios delante de ellos. Y ellos no reciben esto que es terrenal, esto que está sucediendo en medio de ellos, que ellos lo pueden ver. Y el Señor le dice, ¿cómo voy a hablar entonces las celestiales? ¿A qué se refiere las celestiales? Está hablando de cosas como hablarle de un Dios soberano, como hablarle acerca de que Dios tiene un plan eterno, de que Dios en la eternidad, Él ya trazó allí entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un sistema de salvación por gracia. Allí Dios ya ideó el enviar a su Hijo, a su Hijo unigénito al mundo, a morir por los pecados de los hombres. ¿Qué tal si yo les revelo estos misterios más grandiosos que ustedes no conocen? Si ustedes no reciben lo que ven, ¿cómo puedo yo seguir desenvolviendo la salvación de Dios? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién estaba en ese salón, ese tiempo, en la eternidad? ¿Quién estaba allí para poder conocer y luego manifestar todas estas cosas a los hombres? Nadie. El Señor dice, ¿quién subió? ¿Quién de nosotros fue a conocer esto? Dice, sino el que descendió del cielo. Es Cristo quien estaba allí. Es Cristo quien tuvo que descender a manifestar la salvación. Es Cristo quien tuvo que venir a revelar los misterios de Dios. Es Cristo quien tuvo que venir a traer la fe al hombre para que éste pudiera salvarse y recibir por gracia el don de Dios. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y es más, Nicodemo, yo te voy a contar una historia que tú bien conoces. Allí en el desierto, el pueblo de Israel, de camino del monte Sinaí a Moab, allí el pueblo se rebeló contra Dios nuevamente. Allí el pueblo se quejó de las bendiciones del Señor. Ellos estaban recibiendo el agua, el maná, estaban recibiendo de parte de Dios la protección, y ellos se hastiaron de ese pan.
Y ellos se rebelan contra Dios, pecan contra Dios, murmuran contra el Señor, murmuran contra Moisés. Y Dios en su indignación, Dios envía serpientes ardientes, que se introdujeron en el pueblo y comenzó a picar a las personas. Las personas comenzaron a morir a causa de ese veneno. El pueblo clama a Dios, el pueblo ruega a Moisés que interceda ante Dios, y Moisés ora por el pueblo. Y Dios le dice a Moisés, levanta un asta y pon allí una serpiente de bronce. Y todo aquel que mirare la serpiente será sanado. Moisés construye la serpiente y la pone allí, y muchos manifestaron la fe y creyeron y fueron sanados. Y ahora está usando aquí Cristo el mismo ejemplo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la fe humilla, como hemos dicho en un momento. La fe debe humillar. Pero ¿qué es más humillante? ¿Que el hombre reconozca su podredumbre, su miseria? ¿Que el hombre mismo se humille ante Dios? ¿O que sea Dios quien se humille delante de los hombres? ¿Qué es más humillante? Cristo tuvo que hacerse maldición. Dice allí en Gálatas 3 que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo tuvo que hacerse maldición, Él tuvo que ser una persona maldita de Dios. El Hijo Santo de Dios, el que no tenía pecado, Él tenía que ser expuesto como el más vil de los hombres. Él recibió, siendo Dios, descendiendo a la tierra, la peor de las humillaciones que se pudiera tener. Él fue colgado de un madero. ¿Saben lo que significa el bronce? El bronce significa juicio. El bronce significa condenación, castigo. Y Cristo se estaba identificando con aquella serpiente maldita. Ya la serpiente en sí era un elemento maldito. Allí en Génesis mismo, cuando el Señor se dirige a la serpiente después que pecó, después que engañó, a la mujer, el Señor declara una sentencia sobre ella. Maldita serás. Maldita serás. Cristo se está comparando aquí con aquella serpiente maldita de bronce. Y le dice a Nicodemo, así como fue necesario para que aquel pueblo se sanase o se salvase de esa condición en donde estaban, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se olviden que acá el Señor sigue hablando con Nicodemo. Él sigue tratando con el orgullo de Nicodemo. Él sigue tratando con el que Nicodemo se cree que él es mejor que los demás. El Señor está diciendo, Nicodemo, el veneno de la serpiente está corriendo por tus venas. Tú eres un pecador. Tú necesitas del perdón de Dios. Tú no eres mejor que nadie, Nicodemo. Tú necesitas creer, tú necesitas poner tu mirada en aquel que va a ser levantado, así como aquellos en el desierto tuvieron que mirar a la serpiente que Moisés levantó. Tú no eres mejor que nadie. Tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Porque todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá la vida eterna, dice el Señor. El versículo 16, hermanos, nosotros lo conocemos muy bien. Es un versículo muy recitado y que hemos escuchado incluso muchas predicaciones de este versículo. Aquí Dios está hablando acerca del amor que Él manifestó a través de enviar a Cristo
al mundo, ¿cierto? Luego vemos en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hemos ya mencionado que la salvación no es por medio de una salvación universal, sino que Dios salvará a sus escogidos en este mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, nosotros, o muchos creen, que la sentencia final de Dios al pecador, cuando se presenta ante el juicio de Dios, allí en el tribunal, en el juicio, que es allí donde se va a determinar dónde el hombre va a ir. Si el hombre será condenado o si el hombre será salvado. Pero hermanos, no va a ser allí donde se va a decidir aquello. Allí simplemente lo que se va a hacer es dar la sentencia ya establecida. Ya establecida por Dios. ¿En base a qué? ¿En base a que sí creyó? ¿O en base a que no creyó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí. Aquí, en esta vida. Mientras estamos aquí. El que cree no es condenado, dice el Señor. Está hablando allí en el presente. Automáticamente cuando esa persona cree y tiene la fe en el Hijo de Dios, automáticamente su culpa es retirada. Automáticamente él es justificado por Dios. Automáticamente él recibe la entrada en el reino de los cielos. Automáticamente, a través de esa fe que él manifiesta, él ya es absuelto de todos sus pecados. Él ya está en paz con Dios, ya se reconcilió con Dios. En ese momento en el que él ha creído. Todo aquel que cree no es condenado, dice el Señor. Y cuando él llegue delante del juicio de Dios, lo único que él escuchará es de parte de Dios: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros. Bien, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Apartará a las ovejas a la derecha y a la izquierda. Allí simplemente se manifestará el veredicto, algo que ya se sentenció en el momento en que no creyó. Y por otro lado, el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense lo que dice el versículo 36, el último versículo del capítulo 3. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No le va a hacer falta llegar ante el juicio de Dios para escuchar si él es salvo o no. Predicando en mi trabajo a un muchacho que es testigo de Jehová, hablando un poco acerca de esta cuestión, acerca de la fe, acerca de la salvación por obras. Y él me manifiesta que él no sabe si va a ser salvo en el día del juicio, que nadie puede saberlo. Y yo le sacaba unos pasajes donde vemos, incluso de 1 Tesalonicenses, donde podemos saber aquí, podemos tener la fe aquí para salvación, que no nos hace falta llegar hasta allá, porque al final de cuentas tú estarás haciendo obras a lo largo de toda tu vida para, con una incertidumbre tremenda, no saber si el Señor te va a salvar o no. No saber si lo que tú hiciste fue suficiente para agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios. Nuestras obras son como trapo de inmundicia delante del Señor. No alcanzamos la justicia de Dios. El listón fue puesto muy alto. Y el listón es la perfección, y no hay ninguno en la tierra que sea perfecto para entrar en el reino de Dios. Por eso Dios tuvo que hacer lo que solamente Él podía hacer, que es salvarnos por su gracia. Y podemos ser salvos aquí. Pero el que no cree, el que sigue en rebeldía ante la gracia de Dios, el que continúa persistiendo en no poner su confianza en Cristo, en su obra, para su redención y el perdón de sus pecados, dice el Señor literalmente, ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. No hace falta que él haga más nada, simplemente siga viviendo y la ira de Dios irá con él hasta su tumba.
Ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, y aquí hace como un resumen, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué está Cristo hablando aquí tanto de luz? Tanto de la luz, de tinieblas y oscuridad. Vuelvo a decir, hermano, no se olviden que Cristo sigue hablando con Nicodemo. Y Nicodemo se acercó al Señor de noche, en oscuridad, para no ser manifiesto lo que él estaba haciendo. En cobardía, para no identificarse con la luz. Aquí entendemos que la luz es Cristo, ¿verdad? Él es la luz, al cual todos los hombres deben acercarse, deben ir. Pero Nicodemo usa la oscuridad. Él no se compromete. Él no quiere verse asociado con Cristo. Él es un cobarde. Él no quiere que sus obras sean manifiestas. El hombre en sí mismo, en su estado natural, en su estado pecador, es natural en él hacer lo malo. Nosotros no tenemos obras que agraden al Señor. Todas nuestras obras son malas delante de Dios. Aunque al estar hecho a la imagen de Dios podemos manifestar esa imagen de Dios a través de obras de misericordia, a través de obras de bondad hacia otros. Pero en cuanto a la salvación, ninguna de nuestras obras son aptas. Todas están manchadas con el pecado. Todas son malas. ¿Para qué uno se va a acercar a Cristo entonces? ¿Para qué uno se va a acercar a la luz entonces? Es precisamente para manifestar que esas obras son malas. Porque necesitan ser alumbradas. Necesitan ser vistas no por los demás, que de eso es lo que se escondía Nicodemo, de los demás, el temor a los hombres, sino para nosotros mismos. Necesitamos que Cristo alumbre nuestros pecados, nuestras maldades, para que sean reconocidas y así podamos obtener la fe para salvar. Todo aquel que practica la luz, dice él, practica la verdad, se acerca a la luz. Aquí hay una evidencia de aquellos que han manifestado fe, en contrario a aquellos que no se acercan a la luz porque ellos no quieren ser revelados sus maldades. Pero aquel que practica la verdad, por consecuente, él va a la luz. Él está yendo continuamente a la luz. Él está en esa luz. Él está siendo limpiado, Él está siendo alumbrado, Él está siendo renovado, santificado, porque Él practica la verdad y Él está en la luz. Él va a esa luz continuamente. Y cuando Él va a la luz, se manifiestan que sus obras son hechas de Dios. Que verdaderamente Él tiene un compromiso con Cristo. Que verdaderamente Él se está identificando con Cristo. Porque Él no se esconde, Él no usa la oscuridad. Él va de día, Él va mientras hay luz. Él no se avergüenza de identificarse con la luz, sino que Él está en la luz. Hermanos, nosotros sabemos que, por el relato más adelante, podemos ver que Nicodemo comenzó a manifestar quizás esa fe. Vemos en el capítulo 7 cómo él se presenta delante del Sanedrín y pregunta, ¿es justo, es normal, por medio de nuestra ley, que nosotros juzguemos a un hombre sin primero interrogarlo, sin primero mirar a ver lo que él ha hecho? Allí quizás estaba manifestando algún resquicio de esa fe. Como que ya estaba manifestando él un ser ya librado del temor de los hombres. Él ya se está acercando de manera invergonzosa. Un poco más adelante vemos que él ya se identifica de manera más abierta. Él, juntamente con José de Arimatea,
va a pedir el cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Él fue de día. Él fue de día. Ya no fue de noche, de día. Y quizás allí él tuvo fe. Pero cuando él tuvo esta fe, o pudiera haber tenido esta fe, fue recién cuando él vio al Cristo crucificado. Quizás allí, en ese momento, él se acordó de las palabras de Cristo con él en aquella noche. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás recién después de su crucifixión es que él pudo entender. Este es el Hijo de Dios. Este vino a morir por mi maldad, por mis pecados. Y él fue y se manifestó de día delante de aquellos al cual él temía para poder buscar servir a Cristo, honrar a Cristo. Hermanos, la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no se puede producir en nosotros. No podemos producir eso que Dios ya ha establecido como un medio para poder recibir la salvación. No hay fe en nosotros. Todo tipo de fe que pueda parecerse a la fe verdadera es una fe humana. Es una fe producida por mí mismo. La fe tiene que ser de lo alto. Tiene que ser descendida de lo alto. Porque hay una necesidad en el hombre que es nacer de nuevo. Es ser una nueva criatura para poder sí entrar en el reino de Dios. Pero Dios requiere fe, fe verdadera, y esta tiene que ser descendida de parte de Dios. En segundo lugar, la fe nos humilla. Si podemos decir o decimos que hemos tenido fe, que somos salvos, que somos hijos de Dios, se tiene que manifestar, hermanos, que esta fe que hemos recibido de parte de Él nos ha humillado y nos sigue humillando. Y nos sigue colocando delante de Dios en esa posición. Libres de orgullo. Libres no solo de condenación, sino de la percepción correcta de nuestra maldad. Y allí estamos tratando con eso. La fe verdadera humilló cuando te salvó y te sigue humillando a lo largo de toda tu vida. Porque te muestra que no fuiste tú. Te muestra que tú no hiciste nada. La fe verdadera te revela que tú no has podido salvarte a ti mismo, que tú estabas perdido en tus delitos y pecados. La fe verdadera te muestra que Dios tuvo que hacer algo por ti para que te salves. Y eso tiene que humillarte cuando tú tienes la percepción correcta de la verdadera fe. Y en tercer y último lugar, la fe es la que define la sentencia de Dios. Es aquí en la tierra donde la fe, actuando, es la que va a sentenciar la eternidad de la persona. No es en el tribunal, es aquí. El que tiene fe no es condenado, pero el que rehúsa poner su fe y creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Hermanos, que el Señor ayude a esta congregación para que nosotros como hijos de luz, para que nosotros que tenemos la fe verdadera, nosotros podamos seguir practicando esta verdad que es una evidencia de aquellos que están en luz. Y a medida que nosotros nos vayamos acercando más a la luz, no solamente podamos ver nuestros pecados y podamos buscar en Dios la solución a través del arrepentimiento, sino que podamos sumar, incrementar y manifestar aún más esas obras que son hechas de Dios en nosotros. Y si tú no te has acercado todavía a la luz que es Cristo, si tú todavía te sigues acercando a Cristo de noche, porque tú no quieres identificarte con Cristo, tú no quieres ir a la luz, y eso se manifiesta en que tú no lees la Biblia, en que tú no vas a la iglesia, en que tú no te comprometes con Cristo,
que a ti no te interesan las cosas de Dios. Eso manifiesta que tú no vas a la luz. O si vas a la luz, lo haces de una manera para justificarte a ti mismo, por medio de una fe que es humana, que la has producido tú mismo. Que Dios tenga misericordia de ti y que puedas acercarte a Cristo de día, para que se puedan ver tus obras malas y buscar en Él el perdón de tus pecados y el nuevo nacimiento que te da la entrada en el reino de los cielos, algo que solamente puede dar el Dios soberano. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.